Hoy es 14 de junio de 2023, una fecha cargada de significado y de valor para la República Dominicana. Y nos encontramos en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor Eulogio Silverio, con el doctor Julio Minaya Santos, una de las voces más altas de esta escuela y de la filosofía dominicana en sentido general. Julio Minaya es egresado de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde también hizo sus estudios de maestría, y es doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco. Tiene una extensa producción ensayística que culmina con su obra Pedro Francisco Bono. Esta obra que tenemos aquí, Vida, Obra y Pensamiento Crítico. El profesor Julio Minaya se ha destacado también como gestor cultural, organizador de eventos de gran calado, como el Congreso Dominicano de Filosofía, la Primera Semana Filosófica, y es fundador y alma de la Asociación Dominicana de Filósofos, cuya gestión acaba de entregar. Para nosotros, en nombre del profesor Eulogio Silverio, es un gratísimo honor tener la oportunidad de sostener esta conversación con el profesor Julio Minaya Santos. Lo primero que le vamos a pedir, profesor, es que usted nos hable de su vida previa a su ingreso a la universidad. Dónde estudió, quiénes fueron sus padres, los amigos que recuerda, su fecha de nacimiento, lugares donde nació, cómo se fue gestando en ese niño, aquel adolescente, el joven que luego se interesó en los estudios humanísticos. El honor es mío, ¿verdad? Recibir esta convocatoria y poder conversar con ustedes, y más que con ustedes, creo yo también con la posteridad, ¿no? Bueno, yo nací en un municipio de la provincia de Duarte, se llama Villarriba, no en la ciudad, sino en un campo. Eso fue el 18 de febrero de 1956. Experimenté tempranamente la migración interna en en gran parte del Cibao, o del Nordeste, mejor dicho, porque viví entonces los primeros años en Jobobán de Villarriba. Luego pasé a vivir con mis abuelos en el Papayo de Nagua. Más tarde, cuando tenía 7 años, fui a vivir a un campo de San Francisco de Macorís, frente a la Loma Quita Espuela, el Jaramonal. Y bueno, estos orígenes campesinos me marcaron, inclusive para mis mismas reflexiones filosóficas, como se podrá notar. Mis padres fueron Aquilino Minaya y Juana Ramona Santos. En esa etapa, diría yo, rural, campesina, llena de maravillas, yo pude vivir en las derivaciones de la cordillera septentrional. Creo que tú estabas del otro lado, por donde nace el río Boba y esos ríos, por Gaspar Hernández, ¿verdad? Claro. La cordillera nos separaba a nosotros. Vivir en ese lugar de encanto fue una dicha para mí, y previamente vivir con mis abuelos. Mi abuelo era ciego y podría decir que veía a través de mis ojos, por tanto tenía yo que estar bien listo para captar los detalles.
y elaborar síntesis, porque si era una visita, luego yo tenía que narrar cómo estaba calzado, cómo estaba, tenía hijas señoritas, mis tías, ¿verdad? Y entonces los enamorados, etcétera. Yo creo que eso hizo despertar en mí mucha capacidad para la observación, ¿verdad? Para el diálogo, porque dialogué mucho con él, con el abuelo, porque siempre estaba en casa. Y yo era como su niño, su hijo menor, vamos a decir. Mis estudios comenzaron precisamente en esos lugares, en cada uno de ellos. Tempranamente visité varias escuelas en el Nordeste, y luego mi padre consiguió un trabajo como enfermero en Sabana Grande de Boyá. Yo tenía 13 años y entonces nos trasladamos con la familia, ¿verdad?, a Sabana Grande de Boyá. Allí vivían mis padres hasta morir. Yo salí temprano. Yo allí en Sabana Grande de Boyá, un pueblo al que agradezco y quiero mucho, fui el que viví menos de todos mis hermanos, 5 años. Allí fui al liceo los 2 primeros años. Pero luego, para el tercero y el bachillerato, yo vine al seminario Santo Tomás de Aquino. Y entonces estuve en el colegio La Salle, estudiando, terminando el bachillerato. Esos ambientes tan diferentes, ¿verdad? Diría yo que me ayudaron a entender mejor lo que la realidad humana, ¿no? Las realidades sociales, cómo uno puede interactuar sin resentimiento, estar ayer con hijos de obreros que trabajaban en la caña y, y hoy estar con hijos de burgueses en las Salle, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Era interesante, fue interesante esa experiencia. Me gradué entonces de bachiller, sí, en La Salle. Allí conocí un profesor que fue quien nos dio introducción a la filosofía, puro Cándido Blanco. Más que introducción a la filosofía, fue una introducción a la filosofía antropológica, porque él basó su clase en las grandes preguntas que se formula el ser humano. Y evidentemente que aquello para mí fue muy importante, porque yo entonces pude ver que hay una área del conocimiento que, si bien no estudia al ser humano desde el punto de vista biológico, físico, eminentemente cultural, pero sí puede sondear los enigmas del ser humano, las grandes preguntas que nos formulamos. Pues ahí comencé yo entonces a interesarme por la filosofía, porque el profesor tenía la capacidad de dialogar, de mucho diálogo, de dar confianza, de permitir que se le hicieran preguntas, que uno pudiera de alguna manera también compartir. Él también quería como aprender de uno. Y eso fue muy importante para mí. Diría yo que esa experiencia me marcó conjuntamente también con la experiencia que viví en el campo, ¿verdad? Eh, con mis familiares, con grandes amigos que pude cultivar desde la niñez hasta la adolescencia, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, pues eso me fue encarrilando hacia el mundo de la filosofía, mundo en el cual me siento muy cómodo. Eh, Nosotros éramos 9 hermanos, casi todos profesionales, de una familia muy humilde, pero recuerdo que papá podía no tener para otras cosas, pero para comprar la enciclopedia, por ejemplo, Quileo, Cumbre, que la ofertaban, ¿no? Pagando mensualidades y todo eso. Y recuerdo que a mi casa pues iban muchos estudiantes a investigar. Por allá también fue una biblioteca rodante que fue un acontecimiento cultural, diría yo, muy importante. La biblioteca rodante de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Pues llevaban, qué sé yo, 300 libros a un local.
generalmente anexo a la iglesia, por ahí. Y entonces, pues, llevaban los clásicos de la literatura universal, los clásicos de la literatura dominicana, los libros de historia nuestros, y los prestaban por una semana. Y entonces, eso duraba como 4 meses, y de ahí se iba a otro lugar. Fue un acercamiento interesante. Ahí me encontré con el Montero de Pedro Francisco Bono. Pero el Montero de Pedro Francisco Bono no hace más que repasar los lugares donde yo viví. Porque el río El Echal, que menciona que los monteros iban detrás de los berracos, pues ese río lo he cruzado varias veces y en él me he bañado. Lo mismo que el río Nagua, donde iban, por donde fueron a casarse a San Francisco de Macorís la pareja, pues ese río, pues hay que cruzarlo desde casi de donde se emboca al mar, por el Papayo, hasta cuando nacen en la cordillera septentrional, hay que darle 38 pasos. Pues yo se lo di también cuando pequeño, de arriba abajo y de abajo arriba. Y entonces, bueno, me encontré con ese libro y me maravillé. Está hablando de lo mío, ¿no? Luego, pasando el tiempo, al pasar el tiempo, yo pude aquilatar que esto que Bonó narraba dentro del realismo y específicamente dentro del costumbrismo, ya señalaban, porque él tenía 20 años cuando la escribió, ya señalaban, daban una muestra de sus grandes preocupaciones, las grandes preocupaciones sociales que él tenía, la acusada sensibilidad social, ¿verdad?, que tenía Pedro Francisco Bono, y esa agudeza para abordar los temas de la sociedad, etcétera, ¿no? Bueno, pues sí, esa biblioteca fue interesante, esa biblioteca rodante, de esas cosas que pasan en este país y que pasan también porque la Iglesia Católica ha hecho un trabajo. No todo es como se piensa, que la Iglesia Católica educa a las élites y se olvida de la clase media, la clase de abajo. Yo creo que es más democrática. La Iglesia Católica tiene sacerdotes para todos los sectores, ¿no? Y eso no es malo, eso es bueno. Pues bien, yo llegué entonces al seminario, ¿verdad? Cuando tenía 17 años, a cruzar el tercero del bachillerato. En el seminario, ya cuando terminé el bachillerato, ingresé a la filosofía, estudié 3 años de filosofía. El ambiente era interesante, porque por una parte eran los jesuitas los que dirigían el seminario, y los jesuitas, pues había un abanico ahí importante desde el punto de vista de las ideas, de las concepciones. Estaba el neotomismo, evidentemente, representado por Carlos Benavide, que me dio como 4 historias de la filosofía, 4 niveles, y otros más, como Benito Blanco, Andrés, el hombre como pensador, Mateo Andrés. Pero también estaba Jorge Cela, José Luis Say, que eran profesores de la UAS, a la sazón. Y entonces ahí pude ver, de alguna manera, la diversidad. La diversidad. Interesante eso para mí y para todos los que estábamos allí. Porque así como nos enseñaron el neotomismo, pues también nos enseñaron el marxismo, por vía de estos profesores que estaban dentro de la teología de la liberación y dentro, ¿verdad?, de las comunidades eclesiales de base. Tanto así que el seminario no fue ajeno a los movimientos contestatarios. Un momento en que Juan Bosch estaba con el PLD, al final de los 70, pues llevamos a Juan Bosch allá, propusimos que queríamos dialogar con el profesor Juan Bosch, nos permitieron, duramos como 3 horas hablando así, preguntas muy abiertas, un diálogo muy animado, etcétera, etcétera. Vino al país Arnulfo Romero, arzobispo mártir, vamos a decir, es considerado un santo ya por la Iglesia Católica, del Salvador, el que fue el del monaguillo, el padre Andrés, ¿no? El padre Andrés y el monaguillo, Antonio, el padre. Perfecto, entonces conocí ahí a Arnulfo Romero, nos saludamos, un hombre
una bondad que respiraba, hasta por los poros, diría yo, aunque los sacerdotes casi no dejan ver los poros, por él, ¿verdad? Por todas sus indumentaria. Ese seminario entonces fue eso, ¿no? Una escuela interesante. Eh, ya habían pasado por acá Enerio Rodríguez Aria, que regresó del seminario, el profesor maestro Luis Federico Cruz Paulino también. ¿No? Aquí estudió también un obispo llamado Fausto Mejía Vallejo. Estudió la filosofía, la terminó, porque es que allá llegaba al tercero, se realizaban 3 años solamente de filosofía sin el título. Yo llegué entonces aquí a la universidad, ya tenía de alguna manera amistades con Jorge Cela, que también era profesor aquí. El ambiente fue interesante y creo que pudiéramos entonces ya dialogar, algunas preguntas que ustedes tengan, porque para no explayarme demasiado en esta parte. Bueno, eh, mirando tu trayectoria o su trayectoria como pensador, como productor de textos de filosofía, uno advierte una cualidad que no es común en los pensadores dominicanos y una actitud que tampoco es común. Esa cualidad es que al parecer usted, maestro Minaya, pronto descubrió como una línea de trabajo, una línea de investigación. Entre los pensadores dominicanos uno nota como una cierta dispersión, como que trabajan un tema, luego pasan a otro tema, luego pasan a otro tema, pero al parecer esa vivencia que usted ha narrado de encontrarse con el Montero en esa biblioteca rodante fue cardinal en su definición como pensador e incluso en la definición de su vocación. Otra cualidad que yo advierto en, en su obra es que a diferencia de muchos pensadores dominicanos, usted sí se ha ocupado de leer a sus próximos y a quienes le han precedido en el ejercicio filosófico. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarle, ¿y de dónde nace eso, esas dos tendencias y esa pasión por la filosofía cuando se trata, aparte de ese influjo de ese profesor en la enseñanza secundaria, porque se trata de una carrera que no goza ni de buena imagen ni, ni parece que garantice ganarse el pan y que tampoco es promovida. ¿Cómo llega usted a la filosofía, profesor? Yeah. ¿Y cómo se da ese tránsito cuando viene aquí a completar ese cuarto año de la carrera de filosofía? ¿Cómo se da el tránsito en términos espirituales? ¿Encuentra alguna diferencia? ¿Tiene algún impacto? Eh, ¿Cómo usted siente su pensamiento? ¿Deudor de esa conciencia hasta los primeros 3 años del filosofado o deudor de ese último año? ¿Cómo usted se ve a sí mismo? Ya, bueno, interesante. No sabía que te había detenido a pensar eso. Eh, yo ingresé al seminario porque tenía deseo de trabajar por los demás. Eh, pero en el tercer año en un viernes a las 10 de la mañana, yo leí un autor marxista, una revista era de la que llegaban al seminario, llegaban muchas. Y ese autor decía, tomando la idea de Karl Marx, que los teólogos siempre han vivido de los trabajadores directos. Esa frase me sacó de quicio. Eh,
me pregunté que qué hacía yo aquí, porque lo menos que yo tenía pensado era vivir de los obreros, ¿no? Eh, Entró en crisis la vocación sacerdotal. Un obispo que me conocía mucho me dijo, tienes que tomarte un año para que lo piense mejor, etcétera. Pero ya, si yo estaba alegre porque entré, ya yo estaba participando de una gran alegría porque yo estaba convencido de que tenía que salir. ¿Ya? La autenticidad, ¿no? Y yo pienso que el tiempo que tuve en el seminario fue importante. Como dije, tuve personas bien formadas, eh, consagrada a la investigación, y también encontré allí gente de mucha sensibilidad social. Me chocó que yo estando en el seminario y un día el padre Jorge Cela me invitó al barrio y entonces cuando yo llegué él estaba recogiendo agua en un grifo en la calle, llenando una cubeta. Y esa era la teología de la liberación y eso es lo que se llama encarnarse en los pobres, ¿no? En el lenguaje de lo que estaban trabajando en las comunidades eclesiales de base. Todo aquello eran contrastes que yo observaba, ¿verdad? Y el obispo me dijo que me tenían en miras para ir a Roma a estudiar, que lo pensara mejor, que era una oportunidad que yo tenía abierta, etcétera. Pero yo le dije que lo tenía pensado, que realmente, no que le agradecía, pero que realmente ya estaba convencido de que iba a salir. Fue un acontecimiento también que ocurrió en el seminario, porque un seminarista, Juan de Jesús, hermano de Daniel Vargas, era seminarista, y entonces había una huelga en Bonao, y él me dijo, no he podido dormir porque hay una huelga en Bonao de los obreros de la Falcon Bridge, y el pueblo está tirado a la calle con el párroco Fausto Mejía, y entonces yo estoy aquí, no hago nada. Digo, yo le dije, bueno, pero podemos hacer una nota de prensa y solidarizarnos. Esa misma noche comenzamos a redactarla y esa misma noche recogimos la firma. Le dijimos a todo el que crea que es cristiano que firme esto. Y todo el mundo firmó. Bueno, en la tarde, al día siguiente, porque pedimos permiso y fuimos a Radio Mira, a Notitiempo, a todos esos lugares nacionales. En Nacional pusieron en primera plana, religiosos apoyan huelga de Bonao. Bueno, y llevaron a la cena, llevaron el periódico, el rector presentó aquello, no habían nombres, pero eran los religiosos que estudian el Santo Tomás de Aquino. Y él preguntó que quién habían redactado ese documento. Yo me puse de pie enseguida y le solicité a Juan de Jesús que se pusiera también, que nosotros fuimos los que concebimos ese documento. Y, y dijo, bueno, que tenía que hablar con nosotros luego. Fue un acontecimiento interesante para mí, porque reafirmó mis convicciones. Eh, eh, y el rector, recuerdo que quedó muy compungido cuando yo salí del seminario. Pero la cuestión es que yo me siento deudor tanto de profesores que tuve allá en el seminario, como deudores también de profesores que tuve acá en la universidad. Fueron dos ambientes importantes. Me permitieron hacer comparaciones, me permitieron ver una cosa y la otra. Si allí estaba sobre todo Santo Tomás, pero también había tomismo y no tomismo. Pero cuando yo llego aquí, Van Yanni tiene marxismo y no marxismo. Es decir, que fue importante y el hecho de yo ingresar entonces a un ambiente popular, donde estoy precisamente con la gente que vienen como yo del campo, de los barrios, etcétera, etcétera, pues yo estaba en una fiesta aquí en la UAS. Digo, yo me dije a mí mismo, este es mi ambiente, aquí estoy en mis aguas,
Y eso me dio un entusiasmo grandísimo aquí en mi universidad, en mi alma mater, eh, donde agradezco haber tenido amigos de verdad, ¿verdad? Eh, y una institución que me ha dado, qué sé yo, lo principal que se le puede dar a un ser humano, que no necesariamente pan, ¿verdad? Que uno venga de un campo y que uno encuentre, dije Andrea Belindo a dar clase a uno, dije un Pedro Mir, que una Lusitania Martínez, ¿verdad? Que Jesús Tellería, que uno se encuentra con profesores de la talla de Enrique Patín Veloz, ¿verdad? No es bueno uno comenzar a mencionar porque, bueno, no tiene que, todo el que menciona no menciona. Y entonces, pero digo que uno encontró eh, personas acá que le aclararon más el camino y le ayudaron a convencerse a uno del camino, de que ese camino era el que en realidad uno tenía que recorrer. Y a pesar de todo, como decía usted, eh, profesor Arbelo, que la filosofía siempre vive tratando de justificarse para poder subsistir, ¿verdad? Mi primera cédula. ¿Cuál es su profesión? Filósofo. No, mi segunda, no sé. Filósofo. Dice, búsquese otra cosa, porque aquí en la lista no está eso de filósofo. Digo, yo me lo sospechaba que no estaba. Pues lo más cercano, ¿qué sería? Dígame la lista que usted tiene ahí. Comenzó de profesor, esto que lo otro. Pues póngame profesor entonces, porque no me va a poner otra de la que no. Esta por lo menos me cuadra un 30%, ¿no? Diría yo, ¿no? Y entonces son de esas cosas que ocurren. Y por eso yo creo que el que llega aquí a la UAS a estudiar filosofía, no le queda de otra de que ser bueno, porque es que viene precisamente para eso, para dedicarse a esto. Porque ya en la familia, en el vecindario, donde quiera, ya pasó el filtro, ya pasó la prueba, ¿verdad? Y cada vez que uno encuentra a alguien que entonces se le plantea que eso tal cosa, que eso no deja, que esto, que lo otro, ahí es que, como el enamorado, ahí es que uno se enamora de verdad. Y entonces todo eso sirve para dialogar y también y para establecer importantes cuestiones, ¿no? El, ese ambiente aquí en la universidad ciertamente fue importante. Yo descubrí que fue lo primero que planteó al inicio. Tempranamente sí, un nicho temático. Yo tengo trabajando a Bono 41 años más o menos, del 82 para acá, 81, 82. Y fue mi tema de la tesis de licenciatura, y fue mi tema de la especialidad, y fue mi tema de la tesina, y fue mi tema del máster, y fue mi tema del doctorado, y será mi tema. Ya estoy casado con ese tema. Porque yo he dicho que ese abono yo lo asimilé tanto, quizá por esa cosa que dije también de la niñez, y no solamente la lectura, lo asimilé tanto que yo me he soñado hablando con él. O sea, de tú a tú, él en una mecedora, y yo en otra, y hablando y dialogando, no una vez, sino varias veces, ¿no? Entonces, quiere decir que tengo abono hasta los tuétanos en ese sentido. Y es un autor que me ha ayudado bastante a, a querer más mi país, a amar más a los que en mi país también sufren más, a los desposeídos. Eh, y en ese sentido, bueno, creo que la filosofía es una herramienta fundamental, más que herramienta, es una disciplina que nos ayudaría a aportar algo en ese sentido, ¿no? A nivel de la conceptualización, a nivel de la teorización, nuestra identidad, ¿verdad? Los momentos fundamentales
de la construcción de la sociedad dominicana, el ser dominicano. Eh, por eso cuando tengo mis estudiantes de pensamiento, y le agradezco al profesor, al director, que me haya asignado, ¿verdad?, esa asignatura de pensamiento dominicano, de lo que hablamos es de lo que estoy haciendo, de lo que he venido haciendo ahí, y bueno, y de lo que ellos vienen haciendo también. Y entonces, ellos se entusiasman con, porque no es ya el profesor que le está hablando como de algo que a él le dijeron, sino que uno habla de lo que está viviendo y de lo que uno está construyendo, un poco a poco, aun sea modestamente, un tipo de saber sobre la dominicanidad. Ese tipo de construcción es claramente perceptible porque aunque es un tema que descubrió siendo aún muy joven, sin embargo, en cada nueva entrega uno se da cuenta de que hay un paso más, un paso más, un paso más. Por ejemplo, este libro, Pedro Francisco Bono, Vida, Obra y Pensamiento Crítico, claro que está inspirado en los últimos avances, que digamos que lo que le precede es la tesis doctoral, sin embargo no es la tesis doctoral, es un texto completamente diferente. La tesis doctoral fue presentada después de aquella intervención formidable en el primer Congreso Dominicano de Filosofía, pero la tesis es muy distante de lo que sea, o sea que han sido como calas sucesivas, pero de avance y profundización. Y yo pienso que ahí hay un paradigma, hay un modelo a seguir, yo creo, porque qué deseable sería que pudiéramos identificar así, como lo hizo Novas en su momento, al frente del Instituto Dominicano de Investigaciones Filosóficas, identificar unas líneas de investigación, o sea, que cada quien identifique unas líneas de investigación. Entender esa, esa, esos aportes sucesivos, esas calas de profundización en el pensamiento de Pedro Francisco Bono, en su caso, es comprensible, porque una de las vetas que uno puede identificar en su pensamiento es el pensamiento filosófico dominicano, pero también hay en su trayectoria académica como pensador otra beta, que es la preocupación por los problemas éticos. Y hay otra beta que es la del pensamiento latinoamericano. Ahora, esa beta de la que salen estas investigaciones sucesivas acerca de Pedro Francisco Bono tiene también otros aportes. Por ejemplo, como parte de esa beta también están las investigaciones y los trabajos y las actividades académicas de gran calado que usted ha organizado, por ejemplo, acerca de Juan Francisco Sánchez, que es otro gran filósofo dominicano, y también acerca de Andrés López de Medrano. ¿Cuáles son los énfasis del pensador Julio Minaya cuando se ocupa de este, del otro o del siguiente? Bien. ¿Por qué esa búsqueda? ¿Por qué ese interés en lo dominicano? ¿Es que hay un pensamiento filosófico dominicano? ¿Es que se puede hablar de una filosofía dominicana o de una filosofía en República Dominicana? Sí, interesante eso. Eh, Debo decirle que llegó un momento en que yo dije, creo que debo ya soltar a Bono. Y fue el momento ya de embarcarme en lo de la tesina, en los estudios doctorales. Porque hay un filósofo, nosotros generalmente, esta generación nuestra,
ha bebido de la Ilustración y de la filosofía clásica de Grecia y de Roma. Pero hubo un autor que me sacudió con una crítica que le hace a Immanuel Kant, que ese filósofo también alemán de origen judío es Hans Jonas. El tema de Hans Jonas y de la filosofía, de la ética ecológica, el principio de la responsabilidad, quiso sacarme de mi línea de investigación. Y estuve leyendo y releyendo algunos de sus trabajos, de sus libros, de Hans Jonas, pero me planteé lo siguiente. A Hans Jonas lo han estudiado y lo estudiarán gentes, estudiantes, doctorantes de Europa, de la misma América, de África y hasta de Asia. Pero a Pedro Francisco Bono, ningún alemán, ningún extranjero se va a preocupar por el pensamiento de Pedro Francisco Bono. Y entonces yo dije, no, aquí no tenemos que seguir ya. Ahí Mabel Altivielo, la profesora nuestra colega, me dijo algo que le ocurrió en Bonn cuando se le presentó el momento de hacer su tesis doctoral, que le dijeron a ella, bueno, tiene entonces que hacer su proyecto, su anteproyecto, el tema, todo, y ella entonces tomó a Andrea Avelino y se lo presentó. Y le dijeron, pero es que Andrea Avelino no se conoce. Entonces dijo ella, pero esa es la razón, Precisamente. es por eso, porque yo quiero que se conozca, porque es un filósofo. Es un filósofo de un país pequeño, si se quiere, pero es un filósofo. Un filósofo que habla con los filósofos de aquí y que le hace objeciones, etcétera. A mí me interesa estudiar. Bueno, vamos a ver si se lo aprueban. Eso lo tuvieron entonces que enviar a otras instancias para ver si le aprobaban, ¿no? Todo eso, y pensando yo lo que decía Heidegger, de que para hablar acerca del ser hay que recurrir al griego o al alemán y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y uno sabiendo que nuestros países se han dado prisa para conocerse o han de darse prisa para conocerse, como decía José Martí, y que como decía Pedro Francisco Bono, nosotros tenemos que hacer obra dominicana. Y para eso el pensamiento tiene que poner su parte, ¿no? Pensando entonces en eso, yo me decidí por continuar con mi línea de investigación sobre Pedro Francisco Bono. El pensamiento dominicano, el pensamiento latinoamericano, esas preocupaciones. Leyendo a Pedro Francisco Bono, ¿qué fue el detonante que me llevó a mí a convencerme de que yo debía seguir profundizando en el pensamiento de Bono? Fue lo siguiente. Leyendo el pensamiento filosófico latinoamericano, Dussel, Leopoldo Sea, Cerruti, Cerruti Gulber, que lo cita. exactamente, Cerruti y demás, Pablo Guadarrama, yo me di cuenta de que en cada uno de nuestros países latinoamericanos existieron unas personalidades con rasgos específicos interesados por la historia. Generalmente eran abogados, preocupados por la educación, ¿verdad? Eran publicistas, tenían mucho interés en dar a conocer sus ideas, ¿verdad? También se interesaron mucho por la tierra, por lo local, ¿no? Por sus raíces, por su suelo. A eso se le llamó emancipadores mentales. Emancipadores mentales, que son ilustrados, ciertamente, son pensadores. No estudiaron filosofía la mayor parte de ellos,
pero leyeron a los ilustrados, leyeron a los liberales, a los republicanos, y más, leyeron también a Hegel y a Kant, ¿verdad? Entonces, yo dije, pero entonces ubiqué que en México sí, lo localicé quién es ese, de José Luis María Mora. Y entonces en Ecuador, Juan Montalvo. Y así fui buscando y repasando. ¿Y el de aquí quién es? Porque vi que Chile tiene lo suyo, Argentina tiene un emancipador mental. Pero nosotros no tenemos nadie entonces como emancipador mental. Y me preguntó, pero ¿será Juan Pablo Duarte? Y entonces vi que determinados rasgos no se correspondían con Duarte, algunos sí. Eh, pero Enrique Ureña, emancipador mental dominicano, yo diría que latinoamericano. Más bien, la utopía de América. Eh, sus ensayos van porque América Latina se emancipe, ciertamente, claro, por supuesto. Sería Eugenio María de Hostos, pero Eugenio María de Hostos llega aquí ya cuando ya vos no tiene un trabajo hecho. Y la otra parte lo hacen concomitantemente. Pero entonces digo, Eugenio María de Hostos es puertorriqueño. Pero no hay un dominicano entonces que sea ese emancipador mental de aquí. Y una madrugada, porque en la madrugada me llegan cosas, yo me levanté con la idea de que Pedro Francisco Bono era el emancipador mental dominicano. No quien tiene ese rol jugado de manera cabal, pero el que inicia el proceso de emancipación mental dominicana. Un prócer de la emancipación intelectual dominicana, un prócer de la emancipación cultural dominicana. Es quien la inicia, ciertamente. Se dirá, pero él no le hizo una crítica a la escolástica. Más bien él, hay algunas notas de su pensamiento que comulgan o coinciden con el pensamiento escolástico. Pero sobre todo al final de su vida. sí, sobre todo, pero hay un momento en que llama a la escolástica una filosofía insana y compara el modo de pensar de nuestros pensadores y el modo de pensar de los líderes revolucionarios de los Estados Unidos, ¿verdad? De la revolución estadounidense. Y critica el santoral católico. Y tuvo problemas con, en algún momento, porque no estaba dispuesto a reconocer junto con Luperón a Villini, que era pro español, como obispo o arzobispo de Santo Domingo. Y hubo ese pugilato con el papado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, entonces yo vi qué fueron lo que hicieron esos emancipadores mentales en esos países. Y aquí, ¿qué autor fue el que hizo eso o comenzó a hacerlo y lo dejó de alguna manera bastante encaminado? Y vi que era Pedro Francisco Bono. Y esa es la tesis. Esa es lo que está aquí en mi tesis doctoral. Pedro Francisco Bono y su aporte a la emancipación cultural dominicana, ideas éticas y políticos sociales. Pensé yo si él era un filósofo, Pedro Francisco Bono, y dije, y aunque no sea un filósofo, para mí tiene un pensamiento social, tiene ideas importantes sobre el ser dominicano, ¿verdad? Y hubo un proyecto de nación que estuvo tratando de encaminar, pero le fue imposible. Un proyecto de nación que ciertamente parte desde abajo. Él decía el que tiene la casa de Yagua, el peón, el que fue a la guerra de la restauración descalzo, ¿verdad? Con una camisa de charapo. Ese dominicano, dice él, la, la República Dominicana, le decía a Gregorio Luperón, descansa en esa gente, en eso que estuvieron frente al español, disputando la soberanía y la liberación de este país.
Entonces, es un pensador profundo y se inscribe dentro de lo que Enrique Dussel llama, y también Carmen María Rovira, Gaspar llaman, pensadores filósofos. Pensadores filósofos. A él no había quien le discutiera que, no, que era filósofo, es él. Él decía, no, que es, yo tengo si yo tengo un verdadero juicio, ese es el juicio filosófico, decía él. Y otros le dijeron, no, tú eres un filósofo. Entre ellos, algunos alemanes amigos que tuvo Pedro Francisco, me dijeron, no, tú eres el filósofo. Otros le dijeron, tú eres el historiador, redacta el manifiesto, ponte, coge la pluma, y tú eres el historiador de nosotros. En definitiva, era el orientador intelectual, ideológico de la guerra de la restauración y de la revuelta liberal de 1856 contra Báez, ¿verdad? Ciertamente lo fue así. Que si nosotros tenemos un pensamiento filosófico dominicano, es difícil buscar un termómetro de cuáles países tienen una filosofía y cuáles países no tienen una filosofía. Generalmente, quienes definen quiénes tienen filosofía y quiénes no son los latinoamericanos. La definición de quién es filósofo generalmente viene de Europa. Y hay una cosa que se llama el eurocentrismo. Y tratar a partir de una visión o una idea general de lo que es la filosofía, descalificar a los pueblos porque no piensan filosóficamente. Un viaje a Grecia que hicimos, uno de los guías, que es un hombre muy culto, decía lo siguiente: los europeos nos cambiaron el nombre, nos pusieron Grecia, y comenzó diciendo cosas. Ellos se ven en el sur de Europa como mal mirado, como apocado por lo del norte. Y nosotros, entonces, en América Latina, y nosotros, entonces, en República Dominicana, que tenemos pensadores de la talla de Pedro Francisco Bono, que una de las personas consideradas la figura universal, intelectual de América Latina, por lo menos 3 autores plantean eso de Eugenio María de Hostos, y ese hombre se consagró a ilustrar a este país. Y si no al país, por lo menos a los hijos de la élite, de la clase media, ¿no? A una parte de ellos. Esas son cuestiones muy importantes para nosotros y para la cultura dominicana. En México, esto lo he dicho en otra ocasión, no, fue en Brasil, estábamos hablando precisamente de cómo en nuestro país, en nuestro suelo, vamos a decir, cómo en nuestro suelo fue que comenzó eso de la filosofía en América, no es en Canadá ni en Estados Unidos, aquí. Y la primera escuela de filosofía es esta. Es decir, la heredamos nosotros. Estuvo ahí en la primera lección de filosofía, se dictaron ahí en la zona colonial, en la llamada zona para nuestros jóvenes. Y ahí se inicia el discurso crítico de la modernidad, según lo han dicho varios pensadores, y yo pienso que sí, que se inicia el pensamiento crítico. Los antecedentes de la filosofía de la liberación ya están ahí en el sermón de Adviento de la comunidad dominica y que pronunció Montesino. Cuando yo dije, me dijeron que cada quien tenía que presentarse, de dónde viene, yo dije que iba de acá y le agregué algo de eso, ¿no? Y entonces un filósofo mexicano que estaba en Salvador de Bahía
compartiendo con nosotros. Al final, cuando yo terminé, me dice, yo quiero agregar algo, que a usted se le olvidó algo. Y yo le dije, muy bien, muy bien. Dice, también se pronunciaron las primeras lecciones de ética. Y hay algo universal ahí también, porque no se había hablado de los derechos de los pueblos a tener su propio gobierno. Y es la primera vez que un imperio es criticado por su propio súbdito. Nosotros en la República Dominicana tenemos fuentes interesantísimas para el filosofar. No la hemos explotado. Hay una dominicana que tiene el honor, Rosalena Pérez de la Cruz, de irse a esos veneros. Yo no sabía que Rosalena le había dedicado varios artículos a Pedro de Córdoba. A Pedro de Córdoba, buscando eso. Lo de hacer este trabajo de Rosalena sobre Antonio Sánchez Valverde, Andrés López de Medrano, es casi un punto de llegada. Hay un interés previo, Y también fue ver cómo en México, algo que me pareció a mí con Pedro Francisco Bono, si en México existen estos autores, ¿cuáles son los dominicanos que han hecho sus aportes a la filosofía? Y ella comienza, no que comienza, que profundiza, que prolonga, porque en honor a la verdad tenemos que plantear que Juan Francisco Sánchez es el primero entre nosotros, junto con Armando Cordero, en interesarse en ese viaje de búsqueda, en ese esfuerzo de lograr una intelección del pensamiento dominicano, ¿no? Y entonces, yo pienso que la pregunta no es tanto si nosotros tenemos un pensamiento filosófico dominicano. Más que una pregunta, es una preocupación. Sigamos buscando, escarbando, recuperando y reconstruyendo lo que se ha hecho de pensamiento dominicano. Y todo aquel que se sumerja en esa tarea va a encontrar importantes aportes, que si no son lo de un pensamiento sistemáticamente original a lo alemán, a lo inglés o a lo griego, sí hay en Andrés Avelino. Y no porque se lo escuchamos a Osvaldo Daniel Avelino, su hijo, decir, yo soy categorialista y defender esto. No por eso. Yo mi hijo puede ser, yo puedo ser aquilinista, ¿no? Porque sigo a papá en muchas cosas, ¿no? Es que en la metafísica categorial hay vuelos filosóficos y hay logros importantes. Hay logros importantes. Aquí se planteó el categorialismo y se argumentó teóricamente y se discutió con los filósofos europeos fundamentales, ¿verdad? Y hay ahí una importante dirección antipositivista, ¿verdad? Y de recuperar lo hispánico, lo cultural, precisamente, desde la fuente hispánica, a partir de esto, ¿no? Y hay cuestiones interesantes. Pero la filosofía dominicana, hay filosofía dominicana, hay filosofía alemana, hay filosofía mexicana, todas ellas son parte de la filosofía como una disciplina. Yo estoy seguro que nosotros hemos hecho aporte importante a la filosofía, universal. Hemos tenido pensadores que se han dispuesto a eso, con limitaciones de todo tipo, pero hay, ciertamente,
aportaciones filosóficas desde nuestro país. ¿Y qué te lleva en ese contexto a fundar revistas, organizar simposios, como esa semana recordada, esa primera semana de filosofía, a celebrar con tanto júbilo, congreso, el Día de la Filosofía? ¿Es que tú crees, o que usted cree, profesor, que la filosofía tiene algo que hacer en el mundo real? ¿O la filosofía es un asunto de académicos y de personas dadas al pensamiento abstracto? La preocupación por hacer aportes, sin importar limitaciones, sin buscar pretexto, ¿verdad? Es porque uno piensa, y aquí le hago préstamo de una idea de Husserl, del filósofo como funcionario de la humanidad. Nosotros tenemos la obligación de plantearnos los grandes problemas del ser humano. Y dado que vivimos en una época que tiene sus propios problemas, sus propios desafíos, sus propias tareas, que son las de esta época, nosotros tenemos el compromiso de dar respuesta desde el punto de vista ético, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del país. Debemos, recurriendo entonces a otro europeo, Hegel, debemos preocuparnos por expresar en conceptos nuestra realidad. No podemos esperar que vengan alemanes a hacer eso, españoles, somos nosotros los que tenemos que preocuparnos por nuestra realidad. Y esa realidad, un economista puede hacer aporte, porque un economista es un especialista, un sociólogo también, un historiador, un biólogo, un físico, un ingeniero. Pero cada uno de ellos tendrán preocupaciones que serán muy particulares, muy propias del rincón restringido desde el cual avistan la realidad. Nosotros tenemos entonces que, sin descuidar los aportes que hacen ellos, como usando una especie de símil o metáfora, debemos con una escoba recoger todo lo que ellos plantean. Y uno elevarse a buscar a través del análisis alguna síntesis, punto de llegada. Debemos forzar el entendimiento para ver si le sacamos aunque sea un cc de sentido. Una realidad como la que vivimos es una realidad tétrica, una realidad que golpea al intelecto, que golpea la sensibilidad de cualquier persona que tenga cierto mínimo, cierta dosis de autenticidad. Entonces, debe ser una preocupación. La filosofía puede y debe decir su palabra. A su modo, evidentemente. A su modo. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de los griegos, ¿cuáles son los representativos? Yo en mi curso de filosofía le pregunto a los estudiantes, menciónenme personas de Grecia. Sócrates,
Platón. No me mencionan a Tucídides, ni Curgo, Ni Herodoto, Herodoto, ni etcétera. a Esquilo, ni a... No, Sófocles no. Es nosotros, por ejemplo, tenemos a Andrés Avelino, Juan Francisco Sánchez. En una época, nosotros no podíamos hablar de Andrés Avelino en este país, porque éramos trujillistas también nosotros como ellos. Y entonces se consideraba que eso era anatema, es decir, que había que maldecirlos. Es una limitación muy fuerte desde el positivismo o desde el marxismo. Abordar autores que tienen aportes ontológicos duros o que no tienen un pensamiento sistemático, como Nietzsche, por ejemplo, es muy difícil hacerlo. Casi siempre se descalifican. Yo tuve profesores preclaros, la UAS tuvo intelectuales de primera. Juan Isidro Jiménez Grullón, por ejemplo, del cual tú tienes una tesis, pero para mí es una obra que la desconocemos por descuido. Yo no diría descuido del autor de la tesis, Alejandro Albelo, sino por descuido de todos nosotros, porque no hemos priorizado la producción filosófica, dar a conocer lo que se ha hecho aquí en el país. Y tu tesis está en los anaqueles de una de las universidades, esa tesis que hiciste sobre Juan Isidro Jiménez Grullón. Profesores nuestros consideran que Andrés Avelino, por ser idealista, no merece la pena. Por ser neoescolástico, no merece la pena ser estudiado. Que Juan Francisco Sánchez, tampoco, un hombre que sufrió mucho en esta universidad en los últimos años de su vida, y que tampoco, pero personas que han hecho aportes de primera. En México esa gente tiene estatuas y sus obras completa lista. Y su ciudad de calle con su nombre. Nosotros preferimos Winston Churchill, Charles de Gaulle, etcétera, para nuestras grandes avenidas, porque tenemos una pronunciada escasez de autoestima. Uno de los miembros del jurado de la tesis doctoral me dijo que él no conocía a Pedro Francisco Bono, pero que era digno es que ese es un autor digno de conocerse en Europa. Y entonces me dijo, no emplee usted dinero suyo, no sé si usted tiene, en publicar esa obra, que sea una institución del Estado dominicano que se la publique, porque esa obra tiene que publicarla el Estado. La universidad, que es estatal, ¿no? El Archivo General de la Nación me publicó el libro. La tesis tuya, la UAS, adquiere prestigio. Nuestra universidad se prestigia, adquiere honor, publicando la tesis de Juan Isidro Jiménez Grullón y publicando también la tesis sobre la sabiduría del pueblo dominicano a través de los refranes, tu tesis doctoral. ¿Dónde están las tesis? Comenzando por mí, porque yo, como presidente que fui de la Asociación Dominicana de Filosofía, ¿qué hice yo para que esa? Pero no fueron 4 años que yo tuve como presidente de la Asociación Dominicana de Filosofía. ¿Y cuáles fueron mis iniciativas, mis esfuerzos para que se logre
la publicación de obras como estas, que son señeras del pensamiento filosófico dominicano y duermen en los anaqueles por ahí. Entonces, yo creo que nosotros en nuestro país tenemos como filósofo una gran misión: pensar el país, pensar su porvenir, pensar su grande problemática, desde la filosofía, evidentemente. Hubo un dominicano que escribió aquí un libro que se llama El Derrumbe. Se cumplieron 100 años hace poco de ese libro, de Federico García Godoy. El Derrumbe. Nosotros estamos viviendo una época que yo pensaba que se puede escribir ciertamente un libro con ese título, El Derrumbe de la sociedad dominicana, con esto del sicariato, con esto de la drogadicción, con esto de la delincuencia, de la inseguridad, con la falta de espíritu público. Pero Francisco Bonó tanto hablaba de eso. Nos falta tener espíritu público, estimar lo que es del pueblo. El Estado no tiene ese celo por lo que es estatal. Entonces, todo esto son temas que nosotros tenemos que trabajarlo. El tema, por ejemplo, que tiene que ver con la cuestión haitiana, que lo trabajó Pedro Francisco Bonó. Nosotros tenemos que debatir esos temas, debatirlo desde la filosofía. Veremos que eso nos va a dar posicionamiento. No necesariamente porque estemos todos de acuerdo, porque ya sabemos que donde hay 5 filósofos hay 5 mundos, casi siempre. Pero esos temas hay que debatirlo para presentar los argumentos y que el pueblo dominicano pueda escuchar y ver esos argumentos y la gente pueda también llegar a su propia conclusión, escuchando los resultados de esos debates y esos debates llevarlo a la palestra pública, al estilo filosófico, activar el porvenir de nuestro país, de América Latina, del mundo, en momentos en que hablamos, en que estamos tan desarrollados desde el punto de vista tecnológico, ¿verdad? De la virtualidad y ahora la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero podemos estar enanos o muy bajos en otros aspectos. La civilización no es nada más tecnología. ¿Cuándo podemos comenzar también a hablar de civilización a partir del respeto, a partir de la responsabilidad, a partir de la solidaridad? Has mencionado dos tópicos que desde el punto de vista de tu trayectoria son igualmente dignos de ser resaltados. Uno es su labor docente, dilatada labor docente, que le llevó incluso a ser director de esta escuela. Y la otra es su labor al frente de la Asociación Dominicana de Filósofos. Y quería yo preguntarle, si miráramos de través esas dos vidas dedicadas al servicio, porque por medio de la docencia y de la gestión cultural, de alguna manera esa beta de su personalidad ha encontrado la manera de viabilizarse. ¿Cómo recordar la gestión de Julio Minaya en la Escuela de Filosofía, al frente de la Escuela de Filosofía? Y cómo recordar cuáles fueron los logros al frente de la Asociación Dominicana de Filosofía, que recién acaba de traspasar a un nuevo equipo de dirección. Son roles diversos, complementarios, ciertamente, se complementan. Yo pienso que la gestión que yo encabecé desde 2002 al 2008
fue una continuidad de la gestión anterior, también de 6 años, que encabezó el profesor Rafael Morla. Yo pienso que Rafael Morla ha sido nuestro líder. La mente organizativa, el hombre del olfato práctico desde el punto de vista del poder. Y pienso que estamos estrenando con esta gestión también algo parecido con la gestión encabezada por el profesor Eulogio Silverio. Rafael Morla se llegó a hablar de una escuela de pensadores. Tomás Nova planteó que se iba a hablar mucho de la escuela de filosofía. Y dijo una vez, no se sorprenda si nos tiran piedra. Si vienen ataques, lo que quería decir. Entonces, él llamó a los de su generación, los incorporó. Yo siempre pensé que no era nada más cuestión de Morla, sino que esa era cuestión también de Alejandro Arbelo y que era cuestión también de Tomás Novas. Muchas veces el vocero era Rafael Morla. Era el vocero, el que le daba forma, el que se atrevía a dar el paso, el que abría y tocaba puerta. Pero detrás estaban estos cerebros. Entonces, la gestión mía, yo me nutrí de experiencia con el compañero Rafael Morla. Estuve ahí, digo que fue una continuidad porque, por ejemplo, el profesor Luis Cruz estuvo tanto como el profesor Morla, también estuvo con Félix Gómez anteriormente, pero también estuvo conmigo. Él terminó de alguna manera esa gestión como coordinador de muchos años. Y también allí estuvo Francisco Pérez Soriano trabajando con nosotros, que se entregó a la causa de la filosofía en esos 6 años, como el que más, y dirigió y coordinó el Precongreso Dominicano de Filosofía. Y la segunda Semana Dominicana de Filosofía también, en honor a Armando Cordero, la dirigió él también, ¿no? Es decir, fue un trabajo en equipo, más que un trabajo personal. Eso está clarísimo. ¿Cómo fue un trabajo en equipo? Cada uno de los logros que hubo. Porque, por ejemplo, hubo el segundo Congreso Dominicano de Filosofía, que se celebró en el convento de los dominicos. Pero ahí estuvo Dustin, ahí estuvo Edison Minaya, ¿verdad? Edison Minaya fue coordinador de ese congreso. Ahí estuvieron Eulogio Silverio, que aunque no estaba como con nombre propio ahí, pero también estaba detrás de todo eso, junto con nosotros, Domingo de los Santos, todos esos compañeros. Fue un trabajo en equipo. Luis Federico Cruz Paulino, Tomás Nova, vamos a decir, Tomás Nova estuvo en la gestión. Tú y el profesor Tomás Nova tuvieron tanto en la gestión del profesor Morla como en la gestión que yo encabecé. Y fueron personas, diría yo, que estaban dando ideas, que estaban planteando alternativas, dando luces de lo que ellos consideraban que tenía que hacerse. Yo mismo fui un resultado, no de mérito propio en el sentido político hablando. Yo pienso que fui resultado de los jóvenes que en mi gestión fue determinante los aportes que hicieron, porque, por ejemplo, algo modesto, que quizá en el momento en que se se implementó, no se veía como algo que trascendente. Y sin embargo, porque esto lo que tenemos aquí no es más que los 4 números
de una pequeña revista, boletín, llamado Logos. Pero si bien yo más bien que director, era coordinador de los trabajos. Porque, por ejemplo, vamos a decir, los compañeros Eulogio, Leonardo Díaz y Edison, nos citábamos, íbamos a hacer reuniones a la casa del profesor Eulogio Silverio, y él era el encargado de la logística. Él era el que se encargaba de todo prácticamente, lo que tiene que ver para hacer lo posible. Tenía relaciones, amistades, tenía conocimiento desde esa época. Y desde esa época, porque este es el primero de todos ellos, de esto, estamos hablando de 1999, yo era coordinador de cátedra y este boletín era el de la cátedra de Introducción a la Filosofía. 1999, el año del primer Congreso Dominicano de Filosofía, es el año también que inicia esta aventura. Eh, y, y esa eran cosas como de sueño, ¿no? Vamos. Pero esto también tiene que ver con lo del profesor Luis Cruz Paulino, que tenía un boletín de la Cátedra de Historia de la Filosofía y emulando también ese gran esfuerzo, porque veíamos los resultados, evidentemente, y eran resultados brillantes, y que mantuvo nucleada la Escuela de Filosofía. Compañeros que estaban a veces en Barahona, que estaba el profesor Arbelo como profesor o como director del centro de Barahona, centro universitario regional, le llegaba y a cada compañero desde el interior, a Darío Genao en Santiago, Jorge Ascensión en San Juan de la Maguana, le llegaba ese boletín episteme. Y entonces nosotros se tiraban muchos ejemplares porque era un trabajo con las aulas que hacíamos. Se discutían esos temas. A partir de estos temas, hay un libro inclusive del profesor que tiene que ver con estos temas y de otra iniciativa publicitaria del profesor. Entonces, son cuestiones que han trascendido, en ese tiempo. Se implementó durante la gestión que encabecé el doctorado en filosofía con la Universidad del País Vasco, que vive todavía y del cual soy profesor de ese programa. Ese programa ha tenido, como se dice, varias cohortes y continúa en pie, ahora sobre todo con becas que se han conseguido para que nuestros egresados puedan cursar estudios doctorales. Y como en Adofil, yo pienso que en Adofil nosotros realizamos un trabajo, de todos nosotros, quien tenía la idea más clara de que se necesitaba un gremio de los filósofos era Tomás Nova. Y un viejo también, que tenía el ánimo, que de viejo nada más era el cuerpo, Jesús Hernández. Jesús Hernández tenía clara idea. Y escribió cuando se formó la Asociación Dominicana de Filosofía en el Listín Diario. Tiene un trabajo hablando de eso, de la importancia que tenía esto. Y el profesor Tomás Nova dejó escrito también planteando que era una de las grandes tareas que tenía pendiente realizar. Lo dijo por allá tempranamente, varios años antes de que se formara la asociación. Y fueron compañeros que tuvieron, o sea, no, eso de formar la idea, la Asociación Dominicana de Filosofía, nace de, había un espíritu de cuerpo. Alguien en el primer Congreso Dominicano de Filosofía dijo, aquí la filosofía es fiesta, porque veía la avidez, la forma tan emotiva con la que participábamos todos. Eran banquetes verdaderamente, ¿no?
Entonces, eso hacía que se fuera creando un ánimo, un ambiente, una atmósfera filosófica que se irradiaba desde la escuela hacia el ambiente intelectual y académico. Pero eso también fue calando porque nosotros también tuvimos la oportunidad. Digo oportunidad porque fue importante que el profesor Alejandro Arbelo llegara a ser director nacional de la Feria del Libro. Porque fue una posición cimera. Y recuerdo unos discursos con todas las autoridades de que un filósofo estuviera ahí. Eso para nosotros. Donde quiera que uno de nosotros habla, pisa, la filosofía, se engrandece o no. Porque como tenemos muchísimos defectos, ¿verdad? Pero somos personas también que nos hemos preocupado por cultivarnos, por ser buenas personas. Y yo creo que la filosofía ahora goza de mejor fama que antes. Yo no creo que ahora se esté tanto hablando de que los filósofos son ateos, de que los filósofos son locos. Cuando se escucha a Alejandro Arbelo, a Eulogio Silverio, a Rafael Morla, ¿verdad? A Lusitania Martínez, a Leonardo Díaz, a Edison Minaya hablar, a Dustin Muñoz. Yo no creo que la persona diga que esos son locos, esa gente. Tendrán que ser locos ellos que dicen eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la filosofía ha sabido llenar su espacio. Que no hayamos realizado grandes obras y no la podamos presentar como algo tangible y decir, aquí hay una filosofía original, única. No, eso no, pero se ha hecho un trabajo. Por ejemplo, yo pienso que dentro de los eventos filosóficos, que no fue un congreso, porque fue la celebración, una jornada, diríamos, una jornada de celebración del bicentenario de la lógica de Andrés López de Medrano. Ese evento nació en Adofil, fue propuesto a la escuela. Adofil y la escuela lo proponen al Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación y a la BAS, a la biblioteca dirigida por Jesús Hernández. Lo proponemos también al Archivo General de la Nación, a la Academia de Ciencias. De manera que un conjunto de entidades del Ministerio de Educación de Cultura, que a la memoria del doctor Luis Obrea Franco, porque el doctor Luis Obrea Franco fuimos, vamos a decir, coordinador, él y yo, de este evento, pero ese bicentenario contó con personalidades como Pablo Guadarrama, Carlos Rojas Osorio, Luis Obrea Franco, ¿verdad? El mismo profesor Alejandro Arbelo intervino, el profesor Rafael Morla, ¿verdad? 5 libros producto de ese evento. 5 libros producto de ese evento. En primer lugar, aquí tenemos este volumen que es prácticamente de la lógica y de algunos estudios, como primero, ¿no? Y la memoria de todo, bueno, recoge las actas de ese evento. Memoria del Bicentenario. Este libro es del profesor Alejandro Arbelo. Andrés López de Medrano, Criollismo, Dominicanidad e Hispanismo. Un aporte interesantísimo a Andrés López de Medrano y su pensamiento. Pero en Europa se escribió un libro también sobre esto. Es decir, Román García y el Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación, allá, nuclearon un grupo de filósofos, de colegas, y publicaron este libro interesante, Andrés López de Medrano, Imagen, Tiempo y Realidad, ¿no? Interesantísimo. Y el padre Jesús Hernández, un opúsculo sobre
comentario crítico a la lógica de Andrés López de Medrano en el bicentenario de su publicación 1814-2014. Entonces la ADOFIL, la Escuela de Filosofía, con el apoyo de instituciones hermanas, el Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación, la Academia de Ciencias, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Antillense Salesiana, y en este caso el Ministerio de Cultura. ¿Por qué apoyan? ¿Por qué dan ese espaldarazo a las iniciativas que le presentamos? Porque ven que se está haciendo un trabajo serio, que es desinteresado desde el punto de vista económico y que el interés sí lo es desde el punto de vista filosófico, intelectual, cultural, y entonces ganamos confianza, generamos confianza. Y los congresos que hemos realizado, tocamos puertas. Y, por ejemplo, tenemos a José Mármol, que José Mármol siempre nos ha ayudado, no él, pero que de alguna manera es vínculo para que instituciones como el Banco Popular colaboren para echar hacia adelante proyectos que se le presentan como un congreso, ¿verdad? Etcétera, etcétera. En definitiva, que nosotros nos hemos ganado en la República. No podemos vivir sin amigos. A veces el amigo es el hermano que tú tienes, al que acude y con el cual no te criaste, etc. Política. Uno tiende generalmente a juzgar por los resultados de lo que la llevan a cabo, de la persona que incursiona en ella, como a tener una primera impresión negativa. Sobre todo porque a partir de Maquiavelo se le quitó, fue desvirtualizada, o se le quitó la virtud, ¿no? Pero uno conoce personas que se dedican a ella y tratan de sacrificarse por su país, por su pueblo. Los hubo antes, los hay hoy y los habrá siempre. Entonces la política es una actividad que debiéramos respetar, que debiéramos limpiar y acerca de la cual debiéramos ensuciarnos, que muchas veces no estamos dispuestos a eso. Facultad de Humanidades, finalmente. Casi siempre cuando pienso en la Facultad de Humanidades, como que la restringo mucho y me voy como al refugio, al nicho. Y aquí, en vez de generalizar, como que es todo lo contrario. La Facultad de Humanidades es, vamos a decir, el espacio en que nos hemos movido, en el espacio en donde hemos logrado, sea metas muy grandes o no, el lugar donde nosotros nos hemos podido sentir personas útiles. Esta facultad, no olvido nunca las palabras de Andrés Avelino hijo. Con los fusiles, dice él, me dijo una vez, con los fusiles en las manos, la conquistamos para el pueblo. Y Andrés Avelino, que fue de esta Facultad de Humanidades, el hijo, ¿verdad?, fue una de las personas señeras, de las personas rectoras desde el punto de vista intelectual,
de la visión de universidad del movimiento renovador. Entonces, en esta facultad nosotros nos hemos movido. Se le dio en esta facultad la oportunidad a uno de nosotros de ser decano, que es mucho decir, ¿verdad? Y yo espero que sigamos colaborando con ellas para mejorarla. Porque uno a veces piensa, si toda nuestra facultad tuviera la mística de servicio que ha habido en la Escuela de Filosofía, entonces estuviéramos en mejor situación. Bueno, querido, admirado profesor Julio Minaya Santos, no me queda más que agradecerle este tiempo y sobre todo la hondura y la gracia de una conversación amable y honda al mismo tiempo, en nombre del director de la Escuela de Filosofía, que es quien ha prohijado este proyecto, y naturalmente en el mío propio. Escuchamos entonces el cierre de parte de nuestro director. Bueno, hay un elemento común, a excepción de Ingrid, ¿verdad? Ajá. Todos los que han pasado vienen del interior del país y de situaciones difíciles, como venimos todos, ¿verdad? Lo que quiere decir entonces que el estudio parece ser el camino para la promoción social y cultural, y por qué no económica también, porque estaríamos peor si no hubiéramos tenido la oportunidad de formarnos.